Bueno, hola, de nuevo, bienvenidos. Vamos a dar continuidad y ya casi cierre a este curso de taller de soporte vital básico. Ya casi nos acercamos al final, pero aquí vamos a iniciar con un tema que a mí particularmente me apasiona muchísimo. Es un tema encantador y, y yo siempre le he dicho a mis estudiantes, a mis participantes, a los médicos, de este tema se desprenden muchas cosas. Y yo considero a mi juicio que de este tema es el pilar, este tema es la columna vertebral de un curso de reanimación, ¿sí? Y cada vez que nos enfrentamos a un curso de reanimación avanzada, una reanimación avanzada con experiencia, con médicos, internistas, gente de alto nivel académico y finalmente siempre vendemos esta idea, ¿no? ¿Qué es más importante, un curso de reanimación básica o un curso de reanimación avanzada? Entonces, poner en un orden de importancia, pues es muy relevante, ¿no? Porque finalmente los dos terminan siendo muy importantes. Esa es una respuesta muy puntual. Pero sí es cierto decir que en la reanimación básica versus la reanimación avanzada, si no tenemos unos pilares muy bien fundamentados, no tenemos unos conceptos bien estructurados de qué es una reanimación básica, pues mi querido participante, déjeme decirle que la reanimación avanzada no le va a servir para nada. Entonces, finalmente concluimos que la reanimación básica cobra mucha relevancia a la hora de uno pensar en una reanimación avanzada. Y vamos a interpretar por qué. Iniciamos con esta imagen, espero que nunca nos haya pasado esto, ¿sí? Que no nos vamos a confundir de esa forma, es una imagen chistosa, es hasta agradable verla, pero esperamos que nunca nos vaya a pasar, ¿no? Y aquí viene una pregunta interesante que de hecho desde que charlamos de los objetivos, la realizamos y la pregunta es, ¿la calidad en reanimación de qué depende? Cuando yo hablo de reanimación de calidad, pues Víctor, eso de qué se trata, de qué depende la calidad, ¿sí? Y bueno, vamos centrándonos un poquito por aquí en revisar un flujograma que de pronto eh, puede ser un poco enredado, pero vamos a ir despacito y lo vamos resolviendo, ¿sí? El flujograma entonces consta de interpretar hacia dónde vamos a enfocar la importancia y a quién le vamos a echar la culpa, a quién le vamos a echar la culpa de la reanimación de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, iniciemos con el flujograma. Este flujograma entonces habla primero del flujo sanguíneo vital. Cuando yo le hablo de flujo sanguíneo vital, pues le hablo que el responsable del éxito de la reanimación son las compresiones torácicas. Y aquí sí hay algo importante que tengo que decir y es que cuando yo le hablo de compresiones torácicas, pues, pues le estoy hablando de lo que usted y yo hacemos solo con las manos. ¿Sí? Pues aquí en Colombia con las manos, en muchos países de Latinoamérica y del Caribe lo hacemos solo con las manos. Hay otros países desarrollados, Canadá, Europa, Estados Unidos, que usan otros dispositivos para dar compresiones. Está Lucas, el autopulso. De pronto terminando este taller dejo unos videitos para que veamos unos dispositivos de compresión torácica. Pero en esencia usted y yo lo que hacemos es dar compresiones torácicas externas. Y esas compresiones torácicas externas a buena frecuencia, a buena profundidad, de manera continua, ininterrumpida, pues termina siendo el responsable del éxito de la reanimación porque va a garantizar que haya un flujo sanguíneo vital constante. ¿Sí? Entonces estamos hablando de la reanimación de calidad. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Depende de esto, flujo sanguíneo vital. Y se consigue con compresiones torácicas. Bajemos un poco más y revisemos acá. Flujo sanguíneo coronario. Esto me va gustando mucho más, esto se está poniendo muy bueno. El flujo sanguíneo coronario pues se debe al aumento de la presión de la perfusión proporcionada. Vamos a ver, el aumento de presión de perfusión proporcionada a aumento del flujo sanguíneo miocárdico.
Pues hombre, aquí vale la pena hacer un paréntesis y recordar para los participantes de soporte vital básico. Tengo que comentarles que dentro de nuestro corazón tiene un sistema arterial que es el responsable de llevar la sangre oxigenada al músculo miocárdico. Y las arterias responsables de llevarle esa sangre oxigenada a ese tejido miocárdico se llaman las arterias coronarias. Y son dos grandes troncos de arterias coronarias. De esos dos grandes troncos se subdivide y se ramifica una cantidad de arterias coronarias. Pero en esencia son las dos grandes arterias coronarias, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. En esencia, usted tiene que saber, apreciado participante, que esas arterias coronarias, de la misma forma como usted tiene una buena presión arterial, cuando usted le toman la presión arterial y a usted le sale perfecta, la de siempre, 120/80, una presión perfecta, o 110/60, pues es importante decir que esa presión arterial que usted tiene es una muy buena presión arterial. Por ejemplo, mi presión arterial oscila entre 115, 60, esa 115, 180, 70, más o menos, y es una buena presión arterial. Pues tiene que interpretar que en la misma manera en como yo y usted tenemos una adecuada presión arterial, las arterias coronarias, las arterias coronarias deben de tener una adecuada presión arterial. Dentro de esas arterias debe de haber una óptima presión arterial. A esa presión arterial, la literatura le conoce o le da el nombre de presión de perfusión coronaria. Así le conoce. A la presión que hay dentro de las arterias coronarias se le conoce como presión de perfusión coronaria. Y esa presión debe oscilar entre 15 o un poco más de 15 milímetros de mercurio. Pero bueno, no vamos a ampliar mucho en, este, en esta conversación, no compete esta conversación. Pero sí la intención de comentarles esto de la presión de perfusión coronaria es para decirles que el aumento de la presión de perfusión proporciona aumento del flujo sanguíneo miocárdico. ¿Sí? Es decir, para que interpretemos un poco este punto en este flujograma. Ahora, ¿de qué depende de que esa presión sanguínea coronaria se mantenga? Pues usted tiene que saber, mi querido participante, de que un punto ahí clave, punto clave para que usted lo registre en su memoria. Estas arterias coronarias realizan por lo menos entre un 80 y un 85% de su llenado justo en la fase de diástole ventricular. Es decir, justo cuando el corazón está haciendo su proceso de relajación ventricular, es ahí cuando las arterias coronarias casi que en su totalidad completan su llenado. Repito nuevamente, justo cuando el corazón está haciendo su fase de relajación, está haciendo su proceso de diástole que es relajación, justo cuando se está relajando, diástole, en los ventrículos, es justo cuando las coronarias se llenan. Entonces, es interesante interpretar que tiene que haber una fase de diástole ventricular para que haya un aumento de presión de perfusión y eso a la vez se ve reflejado proporcionalmente en un aumento del flujo sanguíneo miocárdico. ¿Sí? Entonces, vamos siguiéndole el hilo a este flujogramas y vamos finalmente al siguiente punto que me interesa mucho más. Estoy yendo muy despacio para que usted pueda interpretar de qué depende la calidad de reanimación. ¿Sí? Vamos un poco más adelante. Más adelante, esto es un tema que usualmente en reanimación básica no lo manejamos, no lo damos, pero a mí me parece muy interesante que conozcamos por qué es tan importante cuando hablamos de que las compresiones torácicas, póngame cuidado el término, las compresiones torácicas sin parar, las compresiones torácicas sin interrumpir, terminan siendo el éxito de la reanimación, ¿sí? Pero metámonos un poco más adentro. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata esto? Entonces dice que los umbrales críticos de la presión de perfusión coronaria, recuerde usted, la presión de perfusión coronaria es aquella presión que hay dentro de las arterias coronarias. Y esas arterias coronarias se llenan
precisamente cuando el corazón está en esa fase de relajación, de diástole. ¿Sí? ¿Y por qué estamos insistiendo tanto en las coronarias? Mi querido participante, recuerde que esas arterias coronarias bien llenas son las que llevan sangre oxigenada a todo el músculo cardíaco, son las que perfunden el músculo cardíaco, ¿sí? Lo mantienen irrigado, a pesar de que el corazón es una bomba que transporta y bombea sangre, es una bomba mecánica, constantemente bombea y bombea sangre. Ese músculo cardíaco también requiere de alimentación, también requiere de oxígeno, nutrientes. Y las responsables de llevarle esa sangre oxigenada a ese tejido miocárdico son las arterias coronarias. Pero continuemos en el flujograma. El flujograma, el tercer punto, nos habla de que los umbrales críticos de la presión de perfusión coronaria para originar una resucitación exitosa debe ser por encima de 15 milímetros de mercurio. Ahora, fíjese bien a esa expresión cuando se dice mínima interrupción. Una vez que se ha superado ese umbral, dichas presiones deben de ser mantenidas durante varios minutos para promover las condiciones metabólicas necesarias para el éxito de la reanimación. Mi querido participante, si usted no me interpretó todo lo que le acabé de decir en los 3 puntos del flujograma, por lo menos sí tiene que interpretar esto. Y es que el flujo sanguíneo coronario, el flujo sanguíneo coronario dependerá, dependerá de la mínima interrupción. Para que el paciente salga de un paro cardíaco, aparte de solucionar otras causas, pero es fundamental interpretar que el éxito de la reanimación dependerá del flujo sanguíneo coronario y ese flujo sanguíneo coronario dependerá de una mínima interrupción y una excelente calidad de compresiones. Excelente calidad de compresiones. Aquí lo estoy interpretando, lo que pasa es que aquí en este flujograma lo explico a la luz de la fisiología un poco más profundo, porque usted tiene derecho a conocer un poco de la ciencia y de la reanimación. Pero trasladémonos acá un poco entonces. Flujo sanguíneo coronario depende de una mínima interrupción y una muy buena calidad de compresiones. Veamos un poquito por qué estamos insistiendo tanto en la presión de perfusión coronaria, en el flujo sanguíneo, en el flujo sanguíneo coronario y que de eso depende una mínima interrupción. Veamos este video un momento. Ilustrémonos acá. Ahí está dando compresiones. Aquí hay un dato muy importante que quiero que veamos. ¿Sí? Ella está dando compresiones constante, 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 constante. Hay un tema muy interesante aquí y es que aquí va a salir, va a salir este flujograma. Yo creo que lo veamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué se trata esta imagen? Se trata de que la secuencia de reanimación no ha cambiado. Sigue siendo 30 compresiones por 2 ventilaciones. A eso es a lo que le llamamos un ciclo. Después iniciamos el segundo ciclo, otras 30 compresiones por 2 ventilaciones. ¿Sí? Vamos aquí, vamos para que interpretemos este punto muy bien. Entonces, hablamos de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Un ciclo. 30 compresiones por 2 ventilaciones, van 2 ciclos. Y consecutivo, 30 por 2, 3 ciclos. 30 por 2, 4 ciclos, hasta completar el quinto ciclo, porque son 5 ciclos los que recomienda la Asociación Americana de Corazón. ¿Sí? Entonces, la intención de esta gráfica nos indica de que cada vez que comprimimos las 30 compresiones, damos las compresiones 30 veces consecutivas sin parar, pues nos está indicando en estas barras el nivel, ¿sí? Hasta donde se eleva la presión de perfusión coronaria. Entonces, si pasa esta cinta negra, se supone que estamos elevando la presión de perfusión coronaria. Y entre más constante sea esa compresión, pues se van a dar cuenta que la presión de perfusión coronaria no solo se eleva, sino que se mantiene. Pero vaya sorpresa,
Cuando llegamos a las 2 ventilaciones, pues evidentemente conocemos que por recomendaciones hay que parar las compresiones para dar las 2 ventilaciones. Esa pausa implica en que la presión de perfusión coronaria caiga al piso mientras ventilemos. Miremos un poquito más. Miremos un poco más de este video. Ahí inicia, sube la barra, sube, está elevando la presión de perfusión coronaria, se eleva, se elevó y se mantiene, se mantiene, se mantiene. Vamos bien. Compresiones de calidad rápidas y fuertes. Sin interrupciones, 28, 29, 30. Y siguen 2 ventilaciones. 2 ventilaciones. Y ahora sí, arrancamos de nuevo con las 30. 1, 2, 3. ¿Sí? Dese cuenta que lo que nos está indicando aquí es que si damos 30 compresiones, como lo recomienda la Asociación Americana de Corazón, estamos logrando disminuir al mínimo las interrupciones y darle un sostenimiento, por lo menos en las 30 compresiones, a la presión de perfusión coronaria. Mis queridos participantes, les cuento, aquí está el secreto de la ciencia de la reanimación, en disminuir al mínimo las interrupciones. Esto que estamos hablando se llama reanimación de calidad y claro es, cuando hicimos la pregunta, bueno, ¿y de qué depende la calidad de la reanimación? Justo depende de esto, de lo que estamos hablando. Justo depende de esto. Reanimación de calidad depende de disminuir al mínimo las interrupciones. Yo le estoy mostrando a usted qué pasa cuando usted hace muchas pausas innecesarias. Ahora imagínese en este flujo cuando usted inicia las compresiones y llega a la décima y para, pues la presión de perfusión coronaria cae. Y usted vuelve y retoma y vuelve y para y cae. Estamos hablando de la ciencia de la reanimación. ¿Sí? Bueno, sigamos avanzando un poco, que hay un tema interesante. Vamos a empezar a conversar de lo que yo le llamo los mandamientos. Y bueno, precisamente estos no son los mandamientos de la ley de Dios, pero sí valdría la pena decir que esos mandamientos pues no tienen nada que ver con una clase religiosa, pero a mi juicio sí es fundamental que el profesional, la salud, el técnico, ¿sí? Todos los que estemos involucrados en la parte asistencial en salud, tenemos que interiorizar de manera activa esos mandamientos que vamos a leer a continuación. Yo le he denominado los mandamientos de una reanimación de calidad. Apóntelos usted ahí, memorícelos. Qué bueno fuera que terminando este curso taller usted ya tuviera memorizado estos mandamientos de una reanimación de calidad. Entonces, estos mandamientos de una reanimación de calidad termina siendo la ruta que yo le voy a trazar a cada uno de ustedes como participantes, a cada uno de ustedes como miembro de algún equipo de salud. ¿Sí? Yo estoy trazando la ruta. Ahora lo que sigue es que usted siga esta ruta. Si usted sigue esta ruta con toda seguridad, usted está haciendo una reanimación de calidad. ¿Sí? Entonces, vamos al primer mandamiento. El primer mandamiento nos habla de que debemos aplicar compresiones torácicas con la frecuencia y la profundidad adecuada. Y cuando yo le hablo a usted de aplicar compresiones con la frecuencia, le estoy hablando de una frecuencia de 100 a 120 por minuto. Hey, compañero, no comprima tan rápido porque va a superar las 120. Compañero, no vaya tan lento porque de pronto no va a alcanzar ni las 100. Y cuando le hablo de frecuencia es justo eso. Le hablo de que usted vaya en una frecuencia que no exceda las 120 compresiones por minuto y que no sea tan lento, que no alcance a llegar ni a las 100 por minuto, que se mantenga entre 100 y 120 por minuto. Y cuando le hablo de profundidad, claro está, le hablo de una profundidad que para el servicio de urgencias o para cualquier servicio intrahospitalario, prehospitalario, es muy complejo medirla.
Entonces, la Asociación Americana de Corazón nos propone de que la profundidad sea entre 5 y 6 centímetros, no mayor a 6 centímetros, no menor de 5 centímetros, para que se produzca un efecto de bomba, por lo menos cuando usted haga la compresión. La invitación en esto es muy puntual y es hacer compresiones rápidas y fuertes. ¿Sí? Vamos al siguiente mandamiento. El siguiente mandamiento es: permita una expansión torácica entre compresiones. Hemos evidenciado en diferentes instituciones hospitalarias en donde vamos a dar entrenamiento que tenemos problemas en esta posición cuando el compañero ubica sus manos en el centro del pecho descubierto del tórax del paciente, inicia enérgicamente sus compresiones, 1, 2, 3, 4. Cuando nos desconcentramos de la reanimación y nos fijamos por allá en el segundo, tercer, cuarto ciclo, identificamos que las manos, las palmas de las manos del reanimador, pues las tiene muy abajo casi hacia el epigastro, la boca del estómago, o las tiene muy desplazadas hacia un hemitórax. Y el segundo, la tercera posición es en el cual iniciamos compresiones, permitimos que el tórax se expande, llega el momento en el cual evidenciamos que se pega en el tórax y empieza a hacer compresiones tan rápidas que no permite que el tórax se eleve. La invitación de este mandamiento es permitir que el tórax se eleve, permita que el tórax se eleve, permita que el tórax se eleve. Yo quiero que en este mandamiento hagamos una reflexión y imagínense que cada vez que usted hace una compresión fuerte en el tórax, usted está comprimiendo ese corazón que se encuentra entre la estructura, la estructura de la reja costal, el esternón y las vértebras. Y en la mitad entre el esternón y las vértebras es en donde se encuentra a eso que llamamos mediástino. Es el espacio del corazón y los grandes vasos. Pero específicamente vamos a hablar del corazón. Y cada vez que usted hace esa fuerte presión, ¿sí? Esa fuerte presión, es ahí cuando usted está produciendo que ese músculo cardíaco se contraiga. Y para efectos anatómicos es como si estuviéramos produciendo una sístole. Cada vez que usted comprime el tórax del paciente, usted está ganando la resistencia muscular, esa impedancia muscular, y esa compresión fuerte se traduce en una sístole. Y cuando usted deja que el tórax se eleve, es como si usted estuviera produciendo una diástole. Y constantemente usted comprime y libera el tórax, comprime y libera el tórax. Es decir, usted está jugando el papel del corazón. Ese corazón bombea sangre, esa bomba mecánica llamada corazón se mueve gracias a sus compresiones cardíacas. Usted es el que está produciendo los movimientos de sístole y diástole. Sístole y diástole. Por favor, comprima fuerte para que se produzca la sístole. Por favor, libere el tórax, que se note para que se produzca la diástole. Entonces la invitación es, por favor, permita que el tórax se expanda. Esto hace parte de lo que llamamos reanimación de calidad. Pasemos al siguiente mandamiento. El siguiente mandamiento es, por favor, a toda costa, evitemos una ventilación en exceso. Hoy por hoy el concepto de hiperventilación lo estamos satanizando. El concepto de hiperventilación es malo. La hiperventilación mata al paciente. Hay unos casos muy puntuales en reanimación, en trauma y algunas patologías clínicas que requiere de que uno inicie con una secuencia de hiperventilación, pero una hiperventilación controlada, una hiperventilación no profiláctica. La hiperventilación profiláctica no controlada mata al paciente, es perjudicial, es muy malo, muy, muy malo. Ahora vamos a ver un poco más de esto. Lo que nosotros hablamos de ventilaciones en exceso, pues por favor recordemos que cuando ventilo en exceso, doy muchas ventilaciones con ese BBM, pues gran parte de ese aire también se está yendo al contenido gástrico. Recuerda que mandas aire con el BBM a presión positiva, sellas bien la mascarilla como viste en los videos anteriores. Y gran parte del aire sí es cierto que se va para los pulmones, contenido traqueobronquial. Y otra gran parte se va para contenido digestivo, contenido gástrico.
Es decir, que entre más ventiles en exceso, esa pancita del paciente, ese abdomen se va a inflar, esa barriguita se va a inflar, y eso es un potencial riesgo de que se produzca una ingurgitación gástrica, exponiendo el paciente a una broncoaspiración. Entonces, por ahí te puedes dar cuenta de que una ventilación en exceso es mala, es negativa. Y esa es una de las tantas complicaciones, porque tengo una lista grandísima del por qué la ciencia, los medios de evidencia han demostrado de que la hiperventilación es mala, es muy, muy mala. ¿Sí? Entonces, cuando yo le hablo de que las ventilaciones de la de forma correcta, pues le estoy hablando a usted de que si son 30 compresiones, pues de 2 ventilaciones, no más de 2. En caso de que su paciente tenga pulso, su paciente no esté en paro cardíaco, pero su paciente tiene una depresión respiratoria. En ese escenario en el cual su paciente tiene depresión respiratoria, pero sí tiene pulso, un pulso fuerte, pero su paciente está en depresión respiratoria, vamos a darle ventilación, vamos a apoyarlo. Entonces ubique un BBM, como lo hemos hablado anteriormente, haga un buen sellado, eleve el mentón y vamos a dar una ventilación cada 5 segundos. Entonces comprima su BBM, libérelo y cuente hasta 5 para que dé la próxima ventilación. Es importante resaltar que es una ventilación cada 5 segundos. Entre ventilación y ventilación debe haber un espacio de 5 segundos. Le invito a que haga un conteo real, no ese conteo rápido de mis estudiantes que cuentan rapidísimo. 1, 2, 3, 4, 5. No, tómese el espacio realmente. Si es necesario, apóyese con esa vieja técnica que dice 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 y de otra compresión, de otra ventilación, escúchame. Entre ventilación y ventilación debe haber un espacio de 5 segundos reales y de esa forma evitamos la hiperventilación. Recuerda que estamos hablando de los mandamientos de una reanimación de calidad. Siguiente mandamiento. Bueno, este mandamiento está resaltado es porque a mi juicio considero que es muy importante, no quitándole importancia. No le quiero que restar importancia a ninguno de los mandamientos, pero sí, yo diría que es uno de los más frecuentes, uno de los que más problemáticas tiene. Nosotros semanalmente damos algunas visitas en algunas instituciones hospitalarias en donde tenemos convenios de capacitaciones. Y de golpe evidenciamos, somos testigos de algunas maniobras de reanimación cardiopulmonar que llegan de momento en los servicios de urgencias. Y nosotros podríamos definir de que cada 10 reanimaciones que nosotros evidenciamos, unas 7, 8 reanimaciones se producen muchísimas pausas innecesarias por diferentes motivos, sea porque el butaco, la escalerilla no funciona, sea porque es que el guante me queda o se me rompió el guante. Hay cantidad de motivos por el cual retrasamos innecesariamente una compresión. ¿Y quiere que les cuente las más comunes aquí dentro del espacio clínico? Por ejemplo, inician las compresiones bien juiciosas. 1, 2, 3, 4, 5. De un momento a otro aparece una compañera auxiliar diciendo, por favor, paren las compresiones cuando apenas van en la 12 o en la 13. Paren las compresiones para canalizar. No puedo canalizar con ese movimiento. Bueno, ahí tenemos una serie falla. Una muy fuerte falla y es que no puedo parar las compresiones para que la compañera pueda canalizar. La compañera tiene que desarrollar la destreza suficiente, tiene que tener, tiene que tener el apoyo de los demás compañeros para que pueda canalizar el movimiento, estabilizar su extremidad. Pero el mensaje concreto es que no podemos parar las compresiones porque la compañera no puede canalizar. Y no es que no sea importante canalizar, claro que lo es, pero también es mucho más importante no parar las compresiones. Es muy importante no parar las compresiones. Y otro ejemplo también concreto que tenemos, que escuchamos mucho, y es que iniciamos las compresiones, no hemos llegado a las 30 compresiones y, y nos dicen o escuchamos, paren las compresiones porque vamos a intubar, vamos a acceder a la vía aérea avanzada. Y bueno, también caemos en un serio error, pues porque realmente la intubación no va a salvar al paciente. La intubación cumple un papel importante en el abordaje inicial o secundario de la vía aérea, pero sigo insistiendo, cobra mucho más relevancia las compresiones torácicas.
muchísima más relevancia a las compresiones torácicas. ¿De acuerdo? Entonces, la invitación es a que disminuyamos al mínimo la cantidad de interrupciones y si tenemos en cuenta que, si tenemos claro que hay escenarios en el cual es necesario, muy necesario hacer pausas, muy necesario. Entonces, la invitación ahí es que sí, si hay que hacer pausas, si hay que hacer pausas, pues que no sea mayor a 10 segundos, que no supere los 10 segundos. Y sí, sí reconocemos que hay escenarios que sí o sí hay que hacer pausas, pero por favor, no le quitemos tiempo de oportunidad al paciente. Disminuyamos al mínimo las interrupciones. ¿Sí? Aquí hay algo que se llama fracción de compresiones torácicas. Fracción de compresiones torácicas. Y nos damos cuenta que esa fracción de compresiones torácicas, pues lo que hace es sencillamente resumir en determinado tiempo de reanimación cuántas compresiones dimos. Entonces tengamos en cuenta que entre más compresiones demos, mejor, mejor vamos a tener ese flujo sanguíneo en las arterias coronarias. ¿Sí? Y bueno, vamos a cerrar con este mandamiento y es el mandamiento de relevo cada 2 minutos de reanimador. Recuerde, si usted alguna vez ha reanimado, una reanimación es muy exhausta, es muy cansona. Uno termina sudando, uno termina muy mal, adolorido. Sí, cierto que adolorido. A mí me ha tocado un sinnúmero de oportunidades de reanimar, reanimaciones prolongadas, reanimaciones con apoyo, pero sí puedo garantizarle a usted es que una reanimación es muy cansona, muy, muy cansona. Reanimar porque requiere de mucha energía, de mucha fuerza, de mucha concentración. eh, y cuando yo le hablo de que releve cada 2 minutos, es importante que el reanimador descanse en los próximos 2 minutos. Y claro es que el coordinador, el que coordina la reanimación, pues debe estar buscando quién va a relevar. Lo importante es que las reanimaciones no se pare. Pero sí es importante cada 2 minutos tener quien haga esa reanimación, quien haga esas compresiones. Cada 2 minutos releve al reanimador. Releve al reanimador. Si no lo hace, pues seguramente este hombre ya a los 3, 4 minutos no nos va a servir para unas próximas compresiones. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar ahora en un resumen integral de lesiones. Vamos a ver un resumen de integración de la lesión. Eh, bueno, aquí es donde vamos a... En el próximo video pretendemos realizar un resumen de todas las lesiones aprendidas hasta el momento. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la pausa aquí. La pausa aquí. Quiero agradecerle mucho a los participantes. Gracias por la paciencia. Como centro de entrenamiento en emergencias médicas, lo más posible es que mejoremos nuestros procesos de enseñanza, nuestros métodos. Nos preocupamos por mejorar día a día. Nos preocupamos por hacer ese proceso de educación interna continua, educación continuada con nuestro personal, con nosotros mismos, de aprender cada día más para entregarle a todos nuestros participantes el mejor entrenamiento basado en evidencia científica y que esté ajustado a las últimas normas internacionales de la Asociación Americana de Corazón, en este caso, que es de reanimación y de trauma del American Call, del Comité Europeo de Resucitación, de la ANAEM, que es la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas. Estamos en proceso de aprendizaje continuo y en proceso de mejoramiento de nuestra plataforma tecnológica y recursos para llegar más fácil a todos nuestros participantes. Bueno, entonces, hasta luego y veamos este siguiente video. Vamos a verlo, este siguiente video vamos a colocarlo en la plataforma para que ustedes lo escuchen bien. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos ahora.